Bueno, hermanos, para cada uno de ustedes, buenos días. Dios los bendiga, ¿cómo están? ¿Contentos? ¿Sabe por qué queríamos estar contentos? Así es, me alegra, porque estamos en el día del Señor. Así que, hermanos, un placer estar aquí presente nuevamente con ustedes. Dios los bendiga. Hermanos, vamos a tomar un tema bastante interesante que yo quiero que como iglesia, si usted puede, hermanos, anótelo, que no se le puede escapar de la mano, porque esto casi no se predica en los púlpitos adventistas. Siempre me gusta reiterarlo normalmente en cualquier iglesia de que hay que tocar pura verdad presente, hermanos. Verdad presente. Hermanos, de pronto algunos de ustedes vieron el anuncio que se colocó en el grupo de revelación. Vamos a estudiar según la Biblia y según el espíritu de profecía. ¿Cómo identificar a aquel hermano que se pare aquí al frente, él y el mensaje vengan de Dios? Interesante tema. No todo aquel que se para aquí al frente viene de Dios. A veces cometemos el error de que todo el que viene aquí realmente fue por inspiración divina. Hermanos, yo sé que ya oramos, pero este tema va a ser de gran importancia, la cual yo quiero que volvamos a orar y por favor, concéntrese en lo que pueda respecto a este tema. ¿Sabe qué dice Eclesiastés 5:1? Dice, cuando vayas a la casa de Jehová, escucha y acércate más para oír. Acércate para escuchar. Así que tenga su mente dispuesta y por favor, hermanos, tengamos reverencia. No por causa del predicador, tengamos reverencia por nuestro Dios, que por fe sabemos que Él está acá. Hermanos, vamos a ponernos de rodillas para orar, los que podamos. Oremos. Padre Celestial, Señor, buenos días. Una vez más te imploramos la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. En este momento vamos a abrir tu palabra y queremos, Señor, estar dispuestos a oír a través de ella, Señor. Por favor, bendícenos, Señor, con tu voluntad y que esta palabra que nos vas a dar en este momento sea para la honra y la gloria tuya. Finalizo mi oración dándote gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, muy bien. Vamos a leer nuevamente Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 44. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 44. Y vamos a leer el versículo 23. Ezequiel, capítulo 44, versículo 23. Note cómo dice el texto bíblico, hermanos. ¿Tenemos el texto? ¿Lo tenemos? Dice, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo puro y lo inmundo. Hermanos, ¿qué es hacer diferencia? Note que aquí dice que el pueblo, o sea, nosotros, ¿sí o no? El pueblo tiene que saber diferenciar entre lo santo con lo profano. Hermano, escúcheme muy bien lo que le voy a decir a continuación. ¿Sabe que la Biblia no fue escrita al español? La Biblia no fue escrita al español. Este texto originalmente fue en hebreo, ¿sí o no? Originalmente el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Yo traduje la palabra diferencia, hermanos, y mire con lo que me topé el significado. Diferencia en el hebreo traduce como yadá, que significa conocer y tener discernimiento. Qué interesante, discernir entre lo santo y lo profano. Hermanos, ¿sabe que no todo el mundo tiene el don de discernir? Esa palabra que dice aquí el texto bíblico de que tienen que hacer diferencia, en el hebreo significa saber discernir entre lo bueno, lo malo, o lo santo y lo profano.
Qué interesante, hermanos, saber de que la Biblia dice que no todas las personas tienen el don del discernimiento. Y con razón en la iglesia vemos cosas que pueden estar no siendo aprobadas por Dios y la gente que lo que dice, eso es normal, hermanos. No sea exagerado, no sea legalista. ¿Por qué? Porque no todos tienen el procedimiento de tener el don de discernimiento. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Vamos a 1 Corintios capítulo 12. Leamos 1 Corintios el capítulo 12. Bien, 1 Corintios el capítulo 12. Vamos a leer el texto bíblico. 1 Corintios capítulo 12 y vamos a leer el versículo primero, el 1. 1 Corintios 12, 1. ¿Tenemos el texto, hermanos? ¿Lo tenemos? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Leamos el versículo 10. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento. ¿Qué dice? De espíritus. Note, a otro. O sea que no todos lo complementan, no todos lo tienen. Uno es de profecía, otro de sanación, otro discernimiento. Hermanos, yo les voy a decir algo. Aquí es donde tenemos que decirle a Dios que nos dé discernimiento entre ¿qué? Lo santo y lo profano. Esa palabra profano, hermanos, yo les voy a decir algo, esa palabra profano no siempre tiene que ser una palabra como que realmente sea solamente desagradable o algo que va en contra de Dios. Esa palabra profano en el hebreo, hermanos, ¿sabe qué traduce también? Anótelo para que luego no vayan a... ¿Sabe qué es lo que me dicen a mí? Es que el hermano Alexander anda inventando cosas. Porque todo, ¿sabe? Tenemos una mala costumbre de que nosotros le creemos todo al que va a predicar. Hermanos, quitémonos esa costumbre. Quítese esa costumbre de creerle todo lo que dice el predicador. Anótelo lo que le voy a decir. Esa palabra profano, ¿sabe que en el hebreo también traduce como común? Algo común. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Una ferretería es mala? No. Pero si la uso en sábado, ¿es profano? Note, pero la ferretería es algo común. ¿Captaron? O sea que es bueno en la parte que le corresponde. Porque todos sabemos el mandamiento, 6 días trabajarás. Pero si utilizo la ferretería en sábado, eso que se vuelve común, se vuelve profano. Anótelo en el hebreo, aparece eso, palabra profano, para que lo busquen. Hermanos, ahora sí, ya entendiendo esto, vamos ahora sí a entrar a la base del tema. Vamos a ver cómo realmente saber que un predicador y el mensaje que trae vino de Dios o no. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia, hermanos, donde hubo una persona que se ofreció para predicar, se ofreció para dar el mensaje, y ese no era su momento. Ese personaje se llama Ahimaas. ¿Cuántos lo han escuchado en la Biblia? Ahimaas. ¿No lo han escuchado? Vamos a estudiar entonces la historia de este personaje. Vamos a ver la historia de un predicador que no tenía por qué predicar. Tremendo. Vamos a 2 de Samuel, hermanos. Entonces vamos a leer la historia. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 18. 2 de Samuel, el capítulo 18. Vamos a leer esa historia, hermanos. Así que por favor, concentrados. Porque sabe, hermano, que el eco hace que la mente se distraiga. El eco hace que uno se distraiga. Así que por favor, lo más concentrados posible. 2 de Samuel, capítulo 18. ¿Estamos en el capítulo ya, hermanos? 2 de Samuel 18, vamos a leer el versículo 19. Versículo 19. Dice el texto bíblico: entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora
y daré al rey la noticia de que Jehová ha librado su casa de mano de sus enemigos. Note que acá hay una pregunta. Mis hermanos adventistas, respóndanme lo siguiente. ¿Qué significa la noticia? En otras traducciones dice las buenas nuevas o las nuevas. ¿Qué es las buenas nuevas? ¿Es el evangelio? ¿Sí o no? O sea que el evangelio ha existido aún desde el Antiguo Testamento. ¿Sabe que los evangélicos, otras denominaciones, dicen que el evangelio viene del Nuevo Testamento hacia adelante? Mentira. Esta palabra noticia en otra traducción dice buenas nuevas. O sea, el evangelio siempre ha existido, aún desde el Génesis. Porque ¿qué significa evangelio? Significa buenas noticias. ¿Para quién? Para nosotros, hermanos. Dios da una buena noticia siempre para el ser humano. Y note que aquí hay más. Dice, correré ahora y daré al rey la noticia o las buenas nuevas de que Jehová ha librado su causa de manos de sus enemigos. Primero, hermanos, les voy a poner un poco en contexto. Aquí está hablando Ahimaas a un rey, al rey que se llamaba Joab. Era el capitán del ejército de ese entonces. Y el rey como tal de la nación era el rey David. ¿Cuántos conocen al rey David acá? ¿Se han leído la historia del rey David? El rey David tenía un general y era Joab. Ahora, Ahimaas, hermanos, yo creo que voy a predicar así como que se distraen menos. Porque por el eco, así. Hermanos, Ahimaas le dijo al jefe, a Joab, yo le daré las buenas nuevas de que realmente Dios nos ha libertado a nosotros. La pregunta es, concéntrese, ¿qué clase de predicación o noticia o buena nueva o mensaje iba a dar Ahimaas? Leamos el versículo 14, vamos a leer los versículos anteriores. Note que aquí habla el capitán, mire cómo dice el versículo 14. No malgastaré mi tiempo contigo, respondió Joab. Y tomando 3 dardos en su mano, las clavó en el corazón de ¿quién? ¿Quién iba a morir? Absalón, ¿el hijo de quién? Del rey David. Uy, tremendo, hermanos. Darle el mensaje al rey David de que su propio hijo fue asesinado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Han entendido la historia? Dice, quien estaba aún vivo, dice, en medio de la encina. Yo le hago la pregunta, hermanos. Si realmente Ahimaas vio la muerte de Absalón y todos los del campo de batalla sabían eso, Ahimaas tenía que decir esa verdad de que Absalón murió. Sí, claro, tenía que decirla. O sea que cuando Ahimaas le dijo al rey, al capitán, perdón, a Joab, le dice, ¿será que yo puedo oír la noticia? Esa noticia también tenía que dar de que realmente Absalón estaba muerto, el propio hijo de David. Ahora, pongamos esto interesante. Note lo que Joab le responde. Leamos el versículo 20. Versículo 20 dice, hoy no llevarás, ¿qué dice? La noticia. Hoy no te toca. Hoy no lo vas a dar. Mire cómo dice, hoy no llevarás la noticia, la llevarás otro día. Hoy no darás la noticia porque el hijo del rey, o sea, Absalón, ha muerto. Yo traduje esta palabra Joab, lo mismo en el hebreo, hermanos. La palabra Joab traduce como Joab, que significa engendrado de Dios. O sea que Joab era utilizado por el Señor, por Dios, el rey. Y sabe, hermanos, aquí me causa alguna intriga. Ahimaas, note que en la Biblia él se ofreció para dar el mensaje. A él nadie lo eligió. Él se ofreció. ¿Sabe que hay veces pueden haber predicadores que se ofrecen y realmente aún no ser llamados por Dios? Así como Joab, que le dijo, hoy no darás la noticia. A él sabía que, ¿por qué realmente a Ahimaas no le tocó? ¿O qué le vio Joab? Usted no se ha puesto a preguntar, bueno, ¿por qué este hermano puede dar la noticia y este no? ¿Qué características puede complementar? Vamos a ver
el versículo 21, la primera característica, hermanos. Versículo 21, note cómo dice. Aquí habla Joab. Ve tú y di al rey lo que has visto. Dijo Joab, ¿a quién? A un etíope, a otra persona, note, no se lo dijo a Ahimaas. Sigue diciendo, el etíope hizo ¿qué? Reverencia. Note, primera característica, hermanos. Primera, note, el etíope se hizo reverencia. O sea que Joab sabía perfectamente de que el etíope era una persona reverente. Exactamente, era una persona reverente. Hermanos, sin separarse de la historia, sin separarse de ahí, vamos a leer Levítico. Vamos a leer Levítico ahora. Levítico capítulo 26. Leamos Levítico capítulo 26. Note este detalle tan interesante. Alguien reverente, un predicador, tiene que ser reverente. Levítico capítulo 26, el versículo 2. Vamos a leer el versículo 2. ¿Tenemos el texto, hermanos? Levítico 26, 2 dice: guardad mis sábados y reverenciad ¿qué? Tremendo, hermanos. ¿Dónde es que hay más irreverencia? En el sábado. Pero ¿qué dice el texto? Reverenciad mi santuario. Una vez yo estaba predicando, le contaba a otro hermano ahorita, ahí tenía el trípode para grabar y vino un niño y me le dio una patada al trípode y tomó la cancha como, tomó la iglesia como si fuera una cancha de fútbol y los papás no les decían nada. Irreverencia. Ahora, imagínense esos papás predicando en el culto divino. ¿Pero qué fue lo que le dijo Joab? ¿Hay más? Hoy no te toca. ¿Por qué? Porque el etíope era reverente, sabía que era el temor de Dios. Note, ¿estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo la historia? Tremendo, hermanos. Un predicador que puede, hermanos, puede venir aquí a hablarte de Biblia, pero por la tarde, hermanos, no es reverente con Dios. No viene a la iglesia en la tarde, porque eso es irreverencia. Hermanos, ese predicador no vino de Dios. Así como el rey Joab, no te toca. Tremendo. Le dijo al etíope. ¿Estamos entendiendo? Hay predicadores que sabe que son quitados, a mí me da una tristeza, que son quitados en la lista de predicación. Y usted sabe que ese es un hermano que es reverente, que predica la palabra de Dios y lo quitan de la lista de predicación. Tremendo, hermanos. Y uno me pregunta, ¿pero por qué lo quitó? Si el hermano también va a dar un buen testimonio en la iglesia, él también respeta las cosas de Dios. Si es un padre, sabe controlar a sus hijos. Tremendo, la reverencia. Note lo que dice, vamos a leer el más atrás, Levítico 19. Levítico capítulo 19, versículo 30. Dice, mis sábados guardaréis y por mi santuario tendréis reverencia. Yo, Jehová. ¿Quién lo dice? Tenemos que quitarnos la costumbre, hermanos, de decir, es que el pastor enseñó esto, es que el hermano vino a decir esto. No, usted diga, así dice Jehová. Estamos tan acostumbrados como iglesia. No, hermano, lo que pasa es que fue el hermano el que enseñó esto. No diga eso. Diga lo que dijo, lo que dice el texto bíblico. Porque sabe que cuando mencionamos a una persona, ¿a quién le estamos dando crédito entonces? A la persona y no a Dios. Tremendo. No, el hermano vino a enseñar esto y tras del hecho le muestran el texto bíblico y no lo creen. Tremendo, reverenciar mi santuario, dice Dios. Les voy a leer una cita del Espíritu de Profecía. Para el que lo quiera anotar, hermanos, Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 196, párrafo 2. Escuche cómo dice este texto. Dice Elena White, se me ha indicado de que las reuniones de juntas no siempre agradan a Dios. ¿Cómo digo? No siempre las reuniones de juntas agradan a Dios.
Y yo quiero ser claro, hermano, yo aquí en esta iglesia yo no tengo nada con contra de nadie, ustedes saben perfectamente que yo soy de otra iglesia. Pero cuando me encontré esta cita, hermanos, yo dije, tengo que compartirla aquí con ustedes. Porque mire cómo dice, algunos, o sea, no todos, note que no estoy generalizando, Elena White siempre dicen algunos, han acudido a estas reuniones con un espíritu de crítica. Espíritu de crítica. No, hermano, no pongamos a predicar ese porque ese ya va a hablar puras cosas que no son del púlpito, cuando ese hermano es el que más Biblia y espíritu y profecía cita. Mire cómo sigue diciendo. Algunos han acudido a estas reuniones con un espíritu de crítica, frío y un carácter bajo de amor. Note. Los tales pueden hacer mucho daño, dice Elena White, porque los acompaña, escuche cómo dice, la presencia de Satanás. Anotaron la cita para que luego dicen, no, es que yo estoy inventando. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 196. Dice, los acompaña Satanás. Tremenda cita. O sea que no todas las veces cuando se elige a los predicadores en una lista, no siempre vienen de Dios. Yo no sé aquí quién sea líder, no sé quién sea líder, pero noten la primera característica, ese hermano tiene que ser reverente. No pongan a un hermano que no sabe respetar la iglesia de Dios, porque si no sabe respetar la iglesia de Dios, mucho va a respetar a la gente de afuera. Se lo aseguro. Hay gente que no tiene paciencia para poder enseñarle a otros. ¿Usted no le ha pasado que usted le enseña a esa persona, le enseña y esa persona sí quiere aprender? Pero, ¿qué pasó? No, nos cansamos. No, el hermano ya sabe la verdad y lo dejamos a un lado. Irreverencia. Hermanos, escuchen atentamente cómo sigue diciendo Elena White. Mire cómo sigue diciendo. Los siervos de Dios que necesitan descanso mental y sueño han sido angustiados y recargados por estos casos. ¿Sabe por qué a veces tomamos malas decisiones? Porque nos velamos. Yo le hago la pregunta, y esto es para todos, no solo líderes de iglesia. ¿Usted duerme sus 8 horas diarias? Porque note que eso tiene que ver con la reforma pro salud. Note lo que dice Elena White, cuando una persona no duerme bien, va teniendo problemas mentales, como que puede ser estrés, mal genio, no sabe pensar, no sabe discernir. Tremendo lo que sigue diciendo ella. Dice, con la esperanza, dice, de al menos llegar a alguna conclusión. No, hermanos, estoy desesperado, ¿qué hacemos en la iglesia? ¿Qué hay que hacer? Y viven como de una manera como afanada. A veces es por falta de sueño. Dígame algo, ¿eso es importante? ¿Tiene que ver con la Biblia el sueño? ¿Eso no es reforma pro salud? ¿Qué dice 3 de Juan 1:2? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Amén. Así como prospera tu alma, note, salud. ¿Quieres salud, hermano? Duerma bien. ¿Sabe que la mayoría de enfermedades, aparte de una mala alimentación, es por falta de dormir? Por eso llegamos a la iglesia a veces estresados. En vez de venir a la iglesia, hermanos, a cantar himnos de gozo y alegría, hermano, qué pereza uno piensa. Tremendo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Cuando durmió, vino el enemigo y sembró ¿qué? Cizaña. Tremendo. Así que no es casualidad, mi hermano, que si en este momento usted durmió sus 8 horas y le está dando sueño, no es casualidad. Ojo que el enemigo quiere dormirlo. Así que si alguien se duerme, dele un codazo para que escuche. Despiértelo, hermano. Ahora, persona, yo les voy a decir algo importante. Antes de llegar a ese punto, ¿estamos entendiendo el tema? Ahora, vamos a seguir con la historia de Ahimaas. Note lo que pasó con este personaje, el predicador que Joab le dijo que no te tocaba. Vamos a leer otra vez 2 de Samuel. Vamos otra vez allá. Vamos a ver 2 de Samuel. 2 de Samuel, vamos a leer
el capítulo 18, donde estábamos. Capítulo 18. Vamos a leer el versículo 22. ¿Tenemos el texto, hermanos? Dice, entonces Ahimaas, ¿quién era Ahimaas? El que quería predicar, note, o el que quería dar el mensaje, pero Joab no se lo permitió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, de todos modos yo correré ahora tras el etíope. O sea, era rebelde, porque a él se le había dicho que no. ¿Y qué hace la persona? No me importa, yo voy a ir a darle la noticia. La gente que se le da la gana en la iglesia. Dígame algo, ¿es irreverencia? Sí, claro. Tremendo. Así como hay más, no me importa, yo haré porque a mí me complace. Y sabe que hay gente que dice, Dios me puede estar usando. Y yo voy a dar el mensaje. Irreverencia. No tenía el respeto, hermanos. Mire, gente, antes de continuar con la historia de Ahimaas, con este personaje, ¿sabe qué? Puede venir un predicador y citarle hasta textos de memoria, uno y otra vez, pero una persona que me diga textos de memoria no me garantiza que me esté diciendo la verdad. ¿Cómo se sabe eso? ¿Recuerdan ustedes en la tentación de Jesús? ¿Cuántas tentaciones tuvo Jesús? 3. Ahora, ¿recuerdan la segunda tentación, lo que el diablo le dijo a Jesús? ¿Recuerdan lo que le dijo? Y si no lo recuerdan, no se preocupe, hermanos, para eso está la Biblia, para que nos recuerde. Vamos a leer Lucas capítulo 4, hermanos. Vamos a leer Lucas, el capítulo 4. Miren lo que le dice Satanás a Jesús en esa tentación. Lucas capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 5. Lucas capítulo 4, versículo 5. ¿Tenemos el texto, hermanos? Atento a lo que dice el diablo. Miren lo que le dice el diablo. Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo, a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos. Versículo 9. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate aquí abajo, pues escrito está. ¿Qué le dijo? Escrito está. ¿Qué significa escrito está? Que leía la Biblia. ¿Se sabía la Biblia? Ahora, veamos qué le dijo. Pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Hermanos, ¿sabe qué texto le citó? Vamos a leerlo, Salmo 91, hermano. Él le citó el Salmo 91. Vamos al Salmo capítulo 91. Salmos capítulo 91 y vamos a leer el versículo 11. Salmos capítulo 91, versículo 11. Mire cómo dice aquí el texto. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Versículo 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Le pregunto, ¿este fue el texto que le citó Satanás? Sí. O sea que el diablo puede utilizar a una persona para que le hable de Biblia. Sí. Tremendo. Por eso yo les digo, hermanos, no le crean siempre a alguien que viene, anote. Bueno, ¿saben, hermanos? Si pueden, vean el video. Anote mi canal, porque usted no tiene que aprender a comer cuentos de todo el que viene aquí al frente. Mi canal aparece como Alexander Vega, está con mi nombre, Alexander Vega. Hermanos, ahí yo coloco tanto las citas bíblicas como el espíritu de profecía, lo que estamos leyendo. De pronto un hermano que no lo anotó, para que lo vea. ¿Sabe que cuando uno enseña verdades de la Biblia, sabe que ahí muchas veces se mete uno en problemas? Los propios hermanos, ¿qué es lo que le dicen? Este hermano es un, ¿qué le dicen? Un fanático, es un disidente. Eso está predicando pura vara del pastor. ¿Sí sabe quiénes son los de la vara del pastor? Le dicen, imagínense, o sea, que ahora predicar estos temas ya es tema del
del pastor Víctor, de los davidianos. O sea, así de confundidos estamos. Tremendo, ¿estamos de acuerdo? Yo le hago la pregunta, hermanos. El diablo, mire que el diablo le citó una verdad a Cristo. A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en pie en piedra. Hermanos, ¿por qué Jesús no se botó si estaba escrito? ¿Sabe, hermanos, qué condición hay para que los ángeles te protejan? Porque aquí está una promesa, ¿sí o no? Así es. Veamos el contexto, a qué se refiere el salmista cuando dice que los ángeles te van a proteger para que no tropieces. Note el contexto, vamos a leer el Salmo 91:1. Note el versículo 1. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. O sea que Dios te protege, pero cuando tú haces la voluntad de Él. Note, el que habita al abrigo del Altísimo. O sea, cuando yo me respaldo por Él, cuando yo confío en Él. ¿Note el contexto? O sea que cuando Satanás, imagínense, le citó la Biblia, pero si Cristo hubiera accedido, le hubiera hecho caso, era el enemigo de este mundo en vez de a Dios. Hermanos, siempre lean los contextos. Puede llegar aquí un predicador y ¿sabe qué le puede decir? Le puede decir, hermano, el séptimo ya es el domingo. ¿Dónde dice eso? Hechos 27, y se lo reitera con Biblia. ¿Sabe qué dice Hechos 27? Hechos 27 dice que los discípulos estaban reunidos y cada domingo se reunían para partir el pan. Cada domingo. Y puede venir alguien aquí, hermanos, hay que guardar el domingo. Y citó Hechos 27. Tremendo. ¿O qué tal puede venir un predicador, hermanos? ¿Y sabe qué puede enseñar también? Hermano, bautízate que ya es tu hora. Hay que hacerlo ya. Y usted le pregunta a la persona, ¿cuánto tiempo lleva estudiando la Biblia? No, hermano, hasta ahora llevo una semana. Error. No hay que bautizar a la gente a lo loco. ¿Qué dice Hechos 2:38? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Yo le hago la pregunta, ¿qué vino primero? ¿El arrepentimiento o el bautismo? O sea, tiene la persona que saber qué es arrepentimiento. Tiene que arrepentirse, no cuando se bautiza, sino antes. Marcos 16:16, ¿qué dice? El que creyere y se bautice será salvo. ¿Qué dice primero? El que crea. ¿Qué es creer? No, hermano, yo ya creo, no, ya me pueden bautizar, yo ya creo en mi Señor Jesús. Error, no es eso. Porque recuerdan cuando la Biblia también dice que hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Sabe qué es creer, hermanos? Y aquí yo no me quiero despejar un poco del tema, estoy haciendo un paréntesis. Pero recuerdan ustedes el caso de Marta, la hermana de Lázaro, en Juan capítulo 11. ¿Qué fue lo que le dijo la hermana de Lázaro a Jesús? Señor, yo creo que Él va a resucitar en el postrer día, hablando de su hermano Lázaro que había muerto, ¿sí o no? Cuando más adelante, ¿qué fue lo que Cristo le dice? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? La misma hermana le dijo, sí, yo creo. Yo creo que si Cristo estuviera aquí, la misma pregunta, todos responderíamos que sí. Cuando el mismo Jesús le dijo a Marta, quiten la piedra del sepulcro, ¿saben qué fue lo que le dijo Marta? Señor, pero ¿y ella? O sea, dudó, pero no que creía. Y la misma Jesús la reprendió. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Acaso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La regañó. Tremendo. O sea que creer no es solamente yo ser consciente de que existe un Dios y un Salvador. El creer es enfatizar que Dios lo que me manda, sin importar la consecuencia, yo accedo a la voluntad de Dios. Tremendo. Ahora, entendiendo esto, hermanos, note que el caso de Ahimaas, ¿sabe cuál es la reacción de las personas?
¿Sabe que la misma Biblia dice cómo es la reacción de la gente cuando un mensajero viene de Dios o cuando no vino de Dios? La misma historia de Ahimaas lo dice. Note lo que, vamos a leer otra vez la historia, vamos a 2 de Samuel 28, vamos otra vez allá. 2 de Samuel, el capítulo 28, capítulo 18, perdón. 2 de Samuel, el capítulo 18. Y vamos a leer el versículo 24, vamos a leer el versículo 24. ¿Estamos en la historia, hermanos? Muy bien. 2 de Samuel 18, versículo 24, dice: David estaba sentado entre las dos puertas. El atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio que uno corría solo. El atalaya dio un grito y le hizo saber al rey. ¿Quién es el rey? Eso, concentrados. Dice, el cual le dijo: si viene solo, buenas noticias, ¿qué dice? Trae. No, a veces no nos pasa eso como pueblo. Ya a la hora de predicar, vamos a escuchar qué mensajes hay. Note, el atalaya, así como estaban esperando al mensajero que venía, hay más, iban a esperar la noticia. Sigamos leyendo, versículo 26. Vio el atalaya a otro que corría. Dio voces el atalaya al portero diciendo: ahí viene otro hombre corriendo solo. También este es un mensajero, dijo el rey. Ahora, 2 mensajeros. Uno, ¿quién era? El etíope. ¿Y el otro quién era? Ahimaas. Note, 2 predicadores que van a dar el mensaje. Ahora, ¿quién es el que está esperando el mensaje? El rey David. ¿Y quién más? El atalaya, recuerden, los que lo estaban viendo. Sigamos leyendo el versículo 27. El atalaya dijo de nuevo: me parece que el primero corre como Ahimaas, hijo de Saoc. Ese hombre es de bien y viene con buenas noticias, dijo entonces el rey. Cuando Ahimaas se acercó, dijo al rey en alta voz: paz. ¿Qué le predicó? Paz. Hermano, no te preocupes, todo va a estar bien. Note, el predicador que Joab le dijo que no, le dijo paz. A veces no les han pasado que predicadores se paran aquí y en vez de hablar de temas como el orgullo, la vanidad, el amor propio, hablar de profecía, se ponen a hablar es de su propia vida. Hermanos, y comienzan a decir: así como Dios hizo conmigo, va a ser contigo. Y toda la gente: amén, paz. ¿Sabe que la Biblia, hermanos, es cierto? La Biblia trae promesas y gloria a Dios por eso. Pero ¿sabe que lo que más se le debe recapacitar a una persona siempre va a ser su pecado? Ojo, no señalar el pecador, que eso es diferente. Lo que toca señalar es que el pecado. Hermanos, no te preocupes, todo va a estar bien. Paz. Mire cómo sigue diciendo el texto bíblico. Leamos el versículo ahí mismo, en el 28. Y postrándose en tierra delante del rey le dijo: bendito sea Jehová tu Dios, que entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Yo le hago la pregunta: ¿lo que Ahimaas aquí está enseñando es cierto? Sí. ¿Captaron? Exacto, porque ¿qué es lo que está diciendo? Hemos vencido. O sea, concéntrese. Ojo, este predicador habla la verdad. Siga leyendo. El joven Absalón, en el versículo 29, ¿está bien? Le preguntó quién. Y mire lo que Ahimaas le dice: pues yo vi un gran alboroto cuando me envió Joab, el siervo del rey, pero no sé qué era. ¿Qué fue lo que hizo Ahimaas? Escondió la verdad, lo que le había pasado a Absalón. Yo le hago la pregunta: cuando de pronto usted tiene una esperanza de que su hijo esté vivo, póngase en el lugar del rey David. Usted al menos tiene esperanza de escuchar de que al menos su propio hijo
aunque sea su enemigo, esté vivo, ¿sí o no? ¿Qué clase de papá y mamá pues no quieren a su propio hijo vivo, aunque los hijos tristemente muchas veces les pagan mal a los papás, ¿sí o no? Pero todo papá y mamá siempre quieren ver a su hijo. Mire la reacción del rey. Versículo 30. Pasa y ponte allí, dijo el rey. Y pasó y se quedó en pie. O sea, note que al rey no le dio una impresión. Note, el rey le dijo a Ahimaaz, está bien, ponte para este lado, o sea, éntrate, ya acabaste. Al rey no le dio ninguna impresión. O sea que cuando muchas veces un predicador no viene de Dios, muchas veces no va a impactar tu corazón. A veces no les ha pasado que vienen a la iglesia y así como entran, así mismo salen, sin ninguna enseñanza. Y mire que cuando llega el etíope, hermanos, el etíope, note, el que envió Joab, este mensajero, hermanos, el rey David lo impactó. Mire lo que le dijo el etíope. Sigamos leyendo el versículo 31. Llegó luego el etíope y le dijo, traigo buenas noticias para mi señor el rey. Hoy Jehová ha librado tu casa de manos de todos los que se habían levantado contra ti. Y el rey le preguntó entonces al etíope, ¿y el joven Absalón está bien? Y el etíope le respondió, que a los enemigos de mi señor les vaya como aquel joven. O sea, que los enemigos del rey terminen muertos al igual que tu hijo. Eso fue lo que le dijo. O sea, le dijo la verdad sin pelos en la lengua. Note estas dos clases de mensajeros. Uno enseñó una verdad a medias. Claro, rey David, nosotros vencimos. Pero es que lo de tu hijo yo no lo sé. ¿Por qué cuando nos paramos en el púlpito, cuando vamos a hablar de profecía, por qué no mencionamos quién es la bestia con nombre? ¿Por qué no se menciona? ¿Por qué no enseñamos ya la marca de la bestia? Tremendo. No, es que me da miedo que los hermanos se ofendan. Hermano, déjeme darle un consejo. Eso no es responsabilidad suya. Eso déjeselo a Dios. No importa. Dios es el que sabe cómo va a reaccionar en el corazón de cada persona. Pero lo que está dicho hay que decirlo. Note que el etíope, hermanos, este mensajero dijo que así como murió Absalón, así mueran también tus enemigos. Y yo lo voy a leer en la versión católica, hermanos. Voy a leer en la versión católica cómo dice este texto. Dice, segunda de Samuel capítulo 18, ahí mismo en el versículo 31. Voy a ponerlo en la traducción Dios habla hoy. Escuche cómo dice en la versión Dios habla hoy. ¿Saben que esa es una versión católica? Es una versión católica. Me encanta mucho la versión de la Biblia católica. Dice, el rey le preguntó al etíope, ¿mi hijo Absalón está bien? Y el etíope le contestó, mire cómo dice, ojalá que los enemigos de su majestad y de todos los que se rebelen contra usted y busquen su mal, acaben como ese muchacho. Tremendo, duro como lo dice. Y mire cómo dice en el versículo ahí que le da. El rey se conmovió y subiendo al cuerpo que estaba encima de la puerta se echó a llorar. Y mientras caminaba decía, Absalón, hijo mío, ojalá yo hubiera muerto en tu lugar, hijo mío, Absalón, hijo mío. ¿Cuál fue la reacción de David? Le dolió la noticia. ¿Por qué Ahimaaz no le dijo la verdad? Por miedo a lastimarle sus sentimientos. A este punto es el que yo quiero, hermanos. Usted déjele ese sentimiento a Dios, a la persona que vaya a escuchar el mensaje. No tenga miedo de enseñar la verdad. Porque note que Ahimaaz no le generó ninguna emoción que lo hiciera reflexionar y pensar. Mientras que el etíope, que le dijo, hermano, él murió.
Y David se puso a consolarse, a llorar, a reflexionar. Eso hace entender, hermanos, que un predicador que no viene de Dios te hace salir de la iglesia tal cual como entraste, sin nada que pensar. No lo hace reflexionar. ¿Notaron? Uno le hizo reflexionar y el otro no. Hermanos, ¿sabe que como iglesia adventista, sabe con razón a nosotros se nos dice que somos la iglesia de la Odisea? ¿Por qué se nos dice la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3? Porque somos la peor iglesia. Cuando usted lee las 7 iglesias del Apocalipsis, la Odisea, o sea, nosotros somos la única iglesia que Dios nos dice, al menos tú tienes esto, al menos defiendes mi doctrina, como al menos se lo dijo a Filadelfia. Pero a la Odisea solamente le dice, eres un pobre, desaventurado, pobre, ciego y desnudo. Tremendo, puras cosas negativas nos dijo a nosotros. Ni una sola cosa buena. Yo me pongo a pensar, hermanos, ¿qué nos esperará de nosotros? Hay de aquella persona que realmente esté escuchando este mensaje y no lo valore. Porque usted no sabe, hermanos, cuánto un predicador realmente se mata sus pestañas y sus ojos para ver esta clase de mensajes. Y la valentía que tiene que tener para pararse al púlpito a enseñarle algo que probablemente usted ni siquiera lo vaya a valorar. Con razón dijo el profeta Isaías, hay de aquel perro que no quiere ladrar. ¿Sabe qué significa eso? Hay de aquel que sabe pero no lo dice. Hay de aquel que conoce la verdad pero no la predica. Hermanos, aquí nos da un tema bastante interesante con respecto a esta historia. Si ese predicador lo hizo reflexionar a usted ese sábado, lo hace realmente darle una enseñanza, así como el etíope, ese vino de Dios. Y si ese predicador tiene reverencia, ese mensaje vino de Dios. Mi hermano, hay gente que es como hay más, gente fanática. ¿Recuerda lo que decía hay más? No me importa, aunque usted no me elija, aunque usted no me escoja, yo voy a ir a dar el mensaje. Y comienza a pelear. Así como hay más, peleó con el rey Joab. ¿Y qué fue lo que le dijo el rey Joab al final? ¿Sabe qué es lo que le dijo al final? Leamos los versículos anteriores. Note lo que dice el versículo 22. 1 Samuel 18, 22. Dice, entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, de todos modos yo correré ahora tras el etíope. Y Joab le dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no has de recibir recompensa por la noticia? Versículo 23. De todos modos yo correré, respondió él. Pues corre, le dijo Joab. Ya no le tenía más alternativa, no se le obliga a una persona. ¿Quieres hacerlo? Hazlo, como quieras. Pero hay gente que realmente sí ve como hay más, se puso a discutir. Yo igual voy a dar el mensaje. Y yo no entiendo cómo puede haber gente realmente, a eso sí se le dice fanatismo. Esa gente que insiste con lo mismo, hermanos, una y otra vez, como hay más, comienza a defender algo que realmente no fue llamado todavía para dar. Y les voy a poner aquí un ejemplo. El fanatismo hace idolatrar gente, personas. Por ejemplo, cuando le dicen a Messi, eres mi Goat, si lo han visto eso en redes sociales, se idolatra el fútbol, eres mi Goat. ¿Sabe qué significa la palabra Goat? ¿Sí se han sabido en esta época qué significa? El mejor, algo así. Eres mi Goat. Hay gente que comienza a decir hasta tal punto donde si no defiende lo que cree, lo insultan a uno hasta con groserías, hermanos. Con esa gente no hay que meterse. Comienzan a insultarlo a uno por defender sus creencias. Y no importa si esa persona está en el error, defiende lo que cree. Con razón hay cristianos que porque todavía, por ejemplo, dicen vulgaridades, defendiendo a sus ídolos. Hermanos, este tema con respecto
a un mensajero de Dios, note que son dos características. Por el tiempo yo sé que no las puedo decir todas. Dice Jeremías 23:21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Jeremías 29:9 dice, porque falsamente los profetizan ellos en mi nombre. O sea, puede decir, yo vengo por parte de Dios. No los envié yo, ha dicho Jehová. Jeremías 23:21 y Jeremías 29:9. Hermanos, el tiempo se nos va. Voy a reflexionar con estas últimas citas del Espíritu de Profecía. Escuche cómo dice Eventos de los Últimos Días, página 80, párrafo 4. Escuche cómo dice. Si trabajamos para crear una excitación de los sentimientos, tendremos todo la que deseamos y posiblemente más de la que podemos afrontar con éxito. Pero prediquen la palabra. Escuche cómo dice, con calma y con claridad. No debemos considerar que nuestra obra consiste en agitación y sentimientos. O sea, hermano, puede venir un predicador y te puede hacer hasta llorar. Uy, hermano, me hizo llorar. Vino de Dios. El sentimiento, hermanos, el corazón de nosotros es más engañoso. ¿Sabe que según la Biblia nuestro sentimiento es más engañoso que Satanás? ¿Dónde lo dice eso? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que ¿qué? Más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? O sea que después de Satanás sigue nuestro propio sentimiento. Ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. Con razón es que a usted no le ha pasado que usted de pronto hace no sé, usted pasa una experiencia de vida y usted sabiendo que está mal, usted accede y usted se dice a sí mismo, yo sabiendo por qué lo hice. Yo sabiendo que comprar en sábado está mal, ¿por qué lo hice? Yo sabiendo que no tenía que abrir la tienda en sábado, ¿por qué lo hice? Tremendo. Eventos de los Últimos Días, página 95, párrafo 2 dice, es por medio de la palabra, no por los sentimientos, como queremos influenciar a la gente a obedecer la verdad. No por los sentimientos. Solamente la plataforma de la palabra de Dios podemos estar en pie con toda seguridad. Hijas de Dios, página 166, párrafo 1 dice, aunque usted esté llena de actividad de celos, aunque le guste trabajar en la iglesia, son los movimientos impulsivos, descontrolados y parciales que le dan la forma de trabajo. Pero los vasos elegidos por Dios trabajan bajo la guía del Espíritu Santo. Usted ha trabajado mayormente bajo la influencia de la satisfacción propia que busca, dice, pensando que está realizando un gran trabajo, dice Elena White. Sin embargo, si separamos la paja del trigo, veremos que solo quedan unos pocos granos. La gente que dice, yo soy hija de Dios. Sí, hermano, acompáñeme en la tarde a hacer la obra misionera. Son contados. Tremendo. Hermano, tenga usted el tema de la escuela sabática. No, hermano, es que a mí me da pena. Contados. Gente contada. Dice Elena White, tremendo. Hermano, usted está llamado para dar el culto divino este sábado. Uy, hermano, no me siento capacitado. La fe, ¿dónde quedó? Tremendo. Note lo que sigue diciendo ella. Consejos para la iglesia, página 171, párrafo 3. Si los testimonios no hablan según la palabra de Dios, rechácenlos. Hermanos, tercer punto de un predicador y de un mensaje que viene de Dios. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 14. Note esta característica. Apocalipsis capítulo 14 y vamos a leer el versículo 12. Un texto muy conocido. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice, aquí está la perseverancia de los santos,
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o el testimonio de Jesús. Hermanos, yo le hago la pregunta, ¿qué es en profecía? En profecía, ¿qué es en profecía el testimonio de Jesús? ¿Qué es? ¿Qué es el testimonio? Vamos a leerlo, Apocalipsis 19, vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis 19, 10. Mire qué es el testimonio de Jesús. Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es ¿qué? Es el espíritu de la profecía. ¿Qué es el testimonio de Jesús? O sea que un predicador debe citar espíritu de profecía. Un predicador que viene aquí y dice, no hay necesidad de mencionar a Elena White, hermano, a ese hermano ni siquiera es adventista todavía. A mí me da una tremenda tristeza una vez que me invitaron a predicar en una X iglesia adventista. Y cuando yo iba a predicar aquí en el púlpito se subió el hermano, un anciano de iglesia, me dijo en el oído, hermano, no vaya a hablar de Elena White. Y se bajó. No la vaya a mencionar, digo, y yo me quedé dentro de mí, ¿por qué no quiere que la mencione? Y cuando yo llegué y le pregunté a la hermandad, ¿creen en Elena White? La mayoría, amén. ¿Y por qué el anciano no quería? Hermano, muéstreme eso en la Biblia, que en el sábado hay que predicar también espíritu de profecía. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 4. Note lo que dice. Vamos a leer rápido. Lucas, el capítulo 4. Cristo lo hizo. Lucas capítulo 4 y note lo que dice el versículo 16. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta, ¿quién? O sea que daba espíritu de profecía. El mismo Jesús citaba profecía. ¿Me estoy haciendo entender? El predicador tiene que citar a Elena White. Claro, es diferente allá afuera, ¿no? Hay que tener cautela que a una persona nueva vamos a hablarle Elena White. Es diferente, lógicamente, pero aquí hay que hablar también del espíritu de profecía. Un predicador, hermanos, que no cree en Elena White, no le dé ni el privilegio de lavar los baños. Porque ese predicador, hermanos, es un peligro también para la iglesia. Elena White, hermanos, si usted no sabe quién es, yo lo invito, si usted realmente quiere, yo no conozco a nadie acá, pero si usted quiere conocer a Elena White, quiere saber quién es ella, dígale a un hermano que sea bien estudioso, que le enseñe dónde está bíblicamente Elena White. Porque el que realmente estudia se lo va a enseñar. Pero si usted es de los hermanos que no cree y no quiere estudiar, hermanos, eso ya usted es con Dios. Hermanos, ¿estamos de acuerdo con el tema? Voy a terminar con lo siguiente. Mensajes Selectos, tomo 1, página 55:1 dice, se encenderá un odio satánico contra los testimonios, o sea, contra el espíritu de profecía. Amigos y hermanos adventistas, lean espíritu de profecía. Qué tremenda señora esta Elena White. Yo me quedo impactado. ¿Cómo es que una niña, porque ya comenzó desde muy niña, podía escribir como una profesional? Una señora que habla de todo. Habla de cómo usted quiere mejorar su relación con su pareja, el hogar cristiano. Usted quiere saber qué va a pasar con este mundo porque no entiende la Biblia y quiere saber a la luz de ella cómo es, conflicto de los siglos. No, yo quiero parecerme más a Jesús, quiero realmente saber cómo mejorar mi carácter, el deseado de todas las gentes. Pero mi corazón es engañoso, yo soy entre sí, no, el camino a Cristo. Tremendo libro, libros tan pequeños pero tan beneficiosos para uno. Espíritu de profecía. Por eso es que muchas veces, hermanos, no comprendemos las profecías de la Biblia. Porque la profeta que levantó Dios, nosotros no estamos leyendo sus escritos. Hermanos, espero que el tema le haya sido de gran bendición para ustedes. Vuelvo y le repito, el canal está en Alexander Vega. Yo voy a subir esto a YouTube.
Yo tengo todos estos temas, los subo a YouTube. Y la persona que realmente quiere estas citas puede decírmelo sin pena. Yo realmente allá, pues yo soy muy tímido, pero aquí yo me despliego, hermano. Aquí, gracias a Dios, yo hablo. Pero no piense que el hermano puede ser muy serio. No, hermanos. Hay que saber aprender a tener estos textos que están también en el Espíritu de Profecía. Hermanos, ¿alguien de pronto tiene una pregunta con respecto al tema o aquí acabamos? ¿Todos estamos bien? ¿Todos entendimos? O sea que si le pregunto, ¿me responde? Bueno, hermanos, vamos a ponernos de rodillas para orar. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos diste de abrir tu palabra, Señor. Hemos tenido un tema importante con respecto al tiempo de hoy en día, la cual perdónanos, Señor, si hemos fallado en ciertas circunstancias de nuestra vida, ya sea como manera individual o como manera como iglesia. Sin embargo, te queremos una vez más pedir para que el Espíritu Santo toque siempre nuestra mente, nuestro corazón, para tener ese impulso, Señor, de seguir tu santo camino, Señor. Tú eres perfecto, tu ley también es perfecta. Ayúdanos a